En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Porque tú eres bueno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú eres misericordioso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú eres dador de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Éxodo. Toda la comunidad de los hijos de Israel partió a Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón: Di a la comunidad de los hijos de Israel: Acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la comunidad de los hijos de Israel, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios.
El Señor les dio pan del cielo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio el pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura. Hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio pan del cielo. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la aclamación antes del Evangelio y la proclamación del mismo. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que es bálsamo de vida, gracias por tu palabra, bálsamo de amor. En este miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta dos lecturas que una complementa a la otra y ambas nos llevan a múltiples reflexiones. Pero yo quisiera compartir con ustedes una que me parece que es muy recomendable en un momento histórico como el que estamos viviendo como parroquia y como país, que es el poder de observación. El libro del Éxodo es un libro que hay que observarlo con mucho detenimiento, porque es muy fácil, además de anacrónico, pero muy fácil de distanciarse de un hecho histórico y juzgar ese hecho histórico desde ahora. Se llama anacronismo, ¿no? Usted no puede juzgar el comportamiento del pueblo de Israel con el conocimiento que la Iglesia tiene después de 2019 años después de venir Cristo. Pero no obstante, el hombre y el ser humano siempre ha sido el mismo.
y sean ellos en aquel momento como nosotros en este, muchas veces nosotros vivimos muy atentos a la realidad y no, yo siempre he dicho como que a veces hay que echarse un poquito hacia atrás para ver el conjunto, para tener una facultad de observación mucho más amplia. Por ejemplo, lo vamos a hacer ahora, yo le voy a dar un ejemplo y usted lo puede hacer en su casa. Yo lo hago mucho en el escritorio. Si yo ahora miro aquí, lo que yo tengo delante, yo lo que tengo es un micrófono, el evangelario, perdón, el leccionario y unas velas que veo un poquito más allá. Quizás un poquito de esa flor, más nada. Si yo hago esto, yo veo el altar, yo veo el piso, yo veo todo el ambón revestido de travertino verde y color brown, veo las flores que están ahí, los veo más a ustedes, tengo una perspectiva más amplia. Y fíjense que el evangelio de hoy comienza diciendo, aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Por supuesto que no existe el mar, existe un lago, pero es tan amplio todavía hoy que todavía hoy se le llama el mar de Galilea. Y yo me imagino todos los sentimientos encontrados con que Jesús vivía todos los días, el acoso, porque esto le va a durar muy poquito, pero el acoso que tiene de todo el mundo, el que puede, porque en un momento dado dice la palabra que él sabía lo que había en cada uno de ellos, pues todo el mundo lo estaba adulando, pero él decía que él no se dejaba como guiar por las apariencias, porque él sabía lo que había dentro de cada uno. Y por eso yo creo que él tomó, y lo vamos a ver en varias ocasiones, que se va, y está toda una noche solo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él es Dios, pero también es hombre. Y tiene que unir las dos misiones, como Dios hombre, para llevar a cabo una misión que el Padre le ha encomendado. Creo que esto nos ayuda porque nosotros, por estar envueltos a veces, ser seres humanos, perdemos la perspectiva. Y claro, río revuelto es ganancia de pescadores. Eso lo podemos utilizar, ¿verdad?, para todo lo que nos está pasando como parroquia, además de lo que puede estar pasando en el país o en otros muchísimos lugares. Porque yo no puedo perder una perspectiva cristiana de la vida. Y es muy fácil perderla, muy fácil. Yo acabo de grabar ahora un programa para California que es en vivo. Y pues el programa de hoy fue compartiendo, pues se llama De tú a tú con Padre Willy, pues la gente me llama y me da. Y yo compartí el momento histórico que estamos viviendo como parroquia y una señora me llama con mucha empatía. Bueno, estaba llorando y dice, yo sé lo que ustedes están pasando, yo sé lo que está pasando ese esposo, porque hace solamente 3 años me mataron a mi sobrina, la única hija de mi hermano, que un borracho la mató igualito el accidente en California. Dice, todavía nos estamos recuperando. A consecuencia de eso, mi hermano blasfemó, dejó a Dios y demás. Entonces, aunque ahora ha vuelto y ha tenido una verdadera conversión, porque tuvo hasta un sueño, él le pidió, si tú existes, dime dónde está mi hija, y tuvo un sueño precioso. Dice que no era un sueño, que él la vio, que cuando el carro la mata fue igualito. Ella iba y se enteró, y dice que él vio a Jesucristo sacándola del carro y llevándosela con él. ¿Ve? Entonces, esto es hace un momento en la radio, y decía, desde California, y es como Dios ve bailando. Pero hay que, entonces, porque él está diciéndole a la gente, yo no puedo perder ese poder de observación, porque si no, voy a empezar a hacer preguntas tontas que no tienen respuesta, no tienen ninguna respuesta. Voy a empezar a decir eso, si ella no hubiera salido, si yo hubiera hecho esto, si hubiera delegado. Y eso es perder el tiempo, porque ya sucedió.
Ya sucedió, no hay manera de echar esto para atrás. Y usted se podrá pasar horas, que si no hubiera venido, que si no sé cuánto. No pierdas el tiempo, ya pasó, ya está muerta, no, la mató un carro, punto. Si ese muchacho no hubiera bebido tanto, porque según tengo, todos los días uno va teniendo más noticias. No era un muchacho vicioso, acaba de graduarse de ingeniería de Mayagüez. No era un muchacho borrachón, sinvergüenzón. Quizás no sabía beber y quizás fue la primera vez que se fue con unos amigos y cometió la imprudencia de borracho montarse en un vehículo. Hay muchos factores, pero precisamente porque hay tantos factores, yo no puedo estar haciendo decisiones y conclusiones, porque es donde viene la persona necia. En este momento hay que callarse. Lo que dijo Monseñor Arturo, como hombre de Dios, obispo que es, dijo: en este momento vivimos en la oscuridad de la fe y le pedimos a Dios que nos dé serenidad y paz para poder vivir este momento. No hable, no diga, porque ¿qué pasa? Que de pronto vamos a cometer errores horribles. Podemos caer en la blasfemia, podemos comenzar a dudar de Dios, podemos hacer un montón de cosas que son producto de alguien que no sopesa todos los elementos y no los tenemos todavía. Todavía nosotros no hemos entrado en el ritual del funeral. Entonces, yo creo que los que estamos aquí durante el día, lo estamos bregando muy bien. Con Ernie está aquí, él ha venido para acá. O sea, no hay nada que decir más. Yo paso, le doy un abrazo con los niños. Seguir un día a la vez. Igual que el país. O sea, sigue las demostraciones. Ya yo creo que es llover sobre los mojados. Yo creo que ya lo que va a pasar, va a pasar. Y tenemos que rezar para que el próximo capítulo no sea peor que el presente. Hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente reaccionando, no accionando. Y la reacción muchas veces no son las más positivas. Yo le tengo mucho miedo a las turbas y a las cosas porque se pierde el control. Y cuando usted pierde el control, cualquier cosa puede suceder. Entonces hay que tener silencio, prudencia, que no significa que usted no actúe, pero que usted actúe con sabiduría, con inteligencia, con cosas concretas. Y hoy estaba escuchando al director, al secretario de todos los camioneros, y me gustó mucho lo que dijo ese muchacho de camionero. Decía, no, nosotros no, porque empezaron a decir esas redes que se dice, nosotros no hemos dicho eso. Y dijo una vez, no creen pánico en la población. Y lo estaba diciendo un camionero. Porque aquí hay gente que no me gusta lo que están haciendo. Usted no destruye un pueblo para llevar a cabo una acción. Es que eso es absurdo. Si yo desbarato este altar en un acto de imprudencia y de violencia, mañana, ¿dónde voy a decir la misa si te lo desbaraté lo que tenía? Y es que hemos perdido eso, calladito, que calladito luce más bonito. Piensa antes de hablar. Y cuando no sabes lo que vas a hablar, dice, en este momento no tengo comentarios. Ya después le podré dar una explicación. Y lo mismo para esto. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? Bueno, como me siento. Como Dios quiere que yo me sienta. Yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir que yo me siento muy bien, ni tampoco te voy a decir que me siento mal, me siento como Dios quiere, como yo estoy. Bueno, melancólico, dolido, pero bregando con la situación. Tratando de ayudar a este muchacho con 3 bebitos que tiene, porque son bebitos. Son bebitos. Él tiene Joshua un poquito más grande, pero los 2 son bebitos. Que todavía tú le preguntas a ellos todos los días y te dice, ¿cómo tú? Mi mamá está en el cielo, pero al ratito me dice,
¿Dónde está mi mamá? Yo quiero hablar con ella. Pero es que esta no es la primera vez que esto pasa. Aquí hace no mucho tiempo tuvimos una fatalidad familiar que tuvo en todos los periódicos y que en cierto modo es mucho peor que esto. Porque esto fue una muerte trágica, pero llena de amor y de servicio. La otra fue horrible. Y ahí estuvimos y ahí hay que seguir, porque nosotros tenemos una oración que la hacemos cada vez que concluimos el rosario. Y en ella está muy claro donde nosotros vivimos, en este valle de lágrimas. Donde Dios es muy bueno y de vez en cuando nos da un respiro. Pero esta vida no es fácil. Y el que le diga a usted que era fácil, que le devuelva el dinero porque se lo robó. Yo siempre le he dicho que uno, cuando sale de su mamá, entra llorando al mundo. Y yo creo que uno llora porque uno sabe lo que le espera. Porque hasta los hijos de los reyes le espera lo suyo. Miren los hijos de Lady Diana, la mujer más fotografiada del mundo en su primavera. Y en un túnel de París, que ahora pasamos por él, la mató un carro. Y esos niños eran chiquititos. Estos no son los primeros niños que pierden un padre o una madre. Y usted podrá decir, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde lo hemos puesto? Una vez un neoyorquino me dice, ¿y dónde estaba Dios el 11 de septiembre? Digo, ¿dónde Nueva York lo ha puesto? Ausente totalmente. Bueno, pues si Dios tú lo pusiste en la esquina, detrás de la puerta, ahí está esperando a que tú lo pongas donde va. Toda esta violencia y toda esta cosa, ¿por qué? Porque nosotros un día decidimos sacar a Dios de la política, de la sociedad, del matrimonio, de la familia. Por lo tanto, todo este revolú que tenemos formado, por favor no le eche la culpa a Dios. Dios no tiene culpa de nada de esto. Cuando usted saca a Dios de la vida de un pueblo, de una nación, del mundo, es un mundo que vive sin Dios. ¿Y cómo es el mundo sin Dios? Que el pez grande se come al pez pequeñito, y que es la ley del más fuerte. El que más pistola tiene y tira más tiros es el que gana la batalla. Eso es todo. Pero esa no es mi realidad. Pero yo no soy del mundo, ¿ve? Entonces, aunque yo soy ser humano y tengo una humanidad que me ata y que me ala, yo tengo una gracia sobrenatural, que es la gracia sacramental, que me da la oportunidad de yo hacer esto. Y ver desde otra perspectiva el escenario que a mí se me presenta adelante. Yo no puedo estar con la nariz metida dentro de una realidad sin ver todos los atenuantes que acompañan esa realidad. Entonces, por ejemplo, usted no puede caerle porque ¿qué es lo que uno se desprende? El odio, la cosa con el muchacho que mató a Mirzotti. Y a lo mejor es un infeliz porque ese muchacho va a tener que vivir con la marca de Caín para el resto de su vida, porque todo el mundo, cuando habla de Mirzotti, una muchacha deliciosa, una muchacha dulce, qué bonita, qué buena madre, pero cuando lo vean a él, ese fue el que mató a la muchacha con los 3 niños. Y eso nadie se lo va a quitar, más nunca, aunque él sea santo, será el santo que mató a una mujer con 3 niños. Ustedes quieren ver un castigo más grande que ese. Por lo tanto, si tú te pones a pensar, es un pobre infeliz, tiene 28 añitos. Y ya desde los 28 años tiene que vivir con eso para el resto de su vida. Los niños, una madre que fue una mujeraza. Él, imagínate tú, la muchacha que un día encuentre y le guste y empieza, y tú eres el muchacho que mató a la señora aquella. Imagínate tú. Y si se casa con él, te casaste con un hombre que mató a una mujer con 3 niños porque tú estabas en palo. No te lo quita nadie. Y pregunto si eso no es un castigo. Y si él tiene, tú tienes que bregar con eso porque eso es parte de su realidad. No hay quien se lo quite. Así como no le podemos quitar a él la realidad que su mujer la mataron,
de este muchacho, nadie le va a quitar la realidad que la mató. Y entonces por eso dice, como dice el refrán, en pecado tienes la penitencia. Por eso uno tiene que actuar en esta vida con ponderación. El castellano es un idioma exquisito. Con ponderación. Señor, piense. Antes de abrir esa boca, piensa lo que vas a decir. Antes de actuar, piensa lo que vas a hacer. Antes de pensar, piensa lo que vas a pensar. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Piénsalo, pondéralo, reflexiónalo. No actúes. Y nosotros los latinos, caribeños, tenemos una sangre muy caliente y nosotros a veces no sé. Allá va, digo, entonces después, ay, ¿por qué le dije eso? Ya lo dijiste, papo, ya lo dijiste. Y los chinos, con esa sabiduría milenaria que tienen, dice, la palabra que dijiste ya se fue. La palabra que no has dicho todavía es tuya. Cosa más linda, ¿eh? La palabra que dijiste ya se fue. La que no has dicho todavía es tuya. Y el hombre inteligente contempla. ¿Qué estaba contemplando Jesús? Su realidad. Se sentó junto al mar. ¿Qué estaría pensando? Estaría pensando en que está muy cerca la pasión. Está pensando que lo buscan porque hace milagros, no por quien Él es. ¿Qué estaría pensando? Porque lo próximo es que inmediatamente, y acudió a Él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla y les habló. Vuelve otra vez, como digo yo, al ataque, vuelve otra vez a confrontar a la gente. Y lo que parábola, que este es un resumen, Mateo lo hace, Mateo es muy conciso. Esta es la famosa parábola del sembrador, pero Mateo la hace muy resumida, muy concisa. Es una joya porque aquí te da a ti las tres tipos de personas que tú vas a encontrar en la vida y dentro del mundo cristiano. La gente que oye, pero es muy fatua, es muy superficial, que es la de los pájaros y se la comieron. Lo otro, como sí, le gustó, fue a un Emaús, fue todo eso, pero cuando sale la dificultad, cuando el sol abraza y por falta de raíz se seca. Otras, cayó entre abrojos que crecieron y lograron. Gente que tiene muy buena voluntad, yo me comprometo, pero el dinero, el trabajo, la cosa, le ahogan el compromiso que hizo. Y finalmente, el que da fruto. Y no todo el mundo da el mismo fruto. Unos 100, otros 60 y otros 30. Acaba de definir a la humanidad. Y si uno es reflexivo, uno dice, ven acá donde yo estoy. Yo estoy en el último. Bueno, ven acá el último, pero eres de los 20, 30, 60, 100. Que yo les digo una cosa, a veces uno se mueve entre uno y otro. A veces va desde el borde del camino hasta el buen fruto. Pero uno tiene que decir, pero mi tendencia hacia dónde es. Estoy en el primer grupo, segundo, tercero, cuarto. Y eso es una cosa que para usted hacerlo, usted tiene que mirar su vida sin apasionamiento, objetivamente, observando los verdaderos hechos. Es decir, mira, yo no creo que esto, pero la verdad que mi vida no dice lo que yo digo. Porque yo me he comprometido muchas veces y nunca he llevado a cabo lo que yo me comprometí. Entonces yo soy de los que de abrojos crecieron y lograron. ¿Dónde verdaderamente yo estoy? Porque esta es la parábola de la realidad cristiana. Y para esto usted necesita tiempo, mi hermano. Todos los días hablando, que es lo que yo hablaba el domingo, la contemplación y la acción. La iglesia en esta semana, ese es el tema. Contemplación para la acción, de la acción a la contemplación. Miosotis muere con este binomio. El día antes, por las razones que ellos creyeron oportunas, ellos fueron y se confesaron y comulgaron. No pasó 24 horas porque si ellos se fueron de noche a la misa, habrán ido a la casa, habrán puesto a los niños a dormir. Ella se levantó como a las 4 y pico, así que ella habrá dormido, vamos a poner 6 horas. Y a las 6 horas
encontró la muerte. Todavía tenía residuos de la hostia en la boca. ¿Y a qué venía? A servir. De la contemplación a la acción. El misterio de la cruz. Por eso cuando me preguntan, digo, es una santita. Ahí van a estar dos mujeres. Ella va a estar, Esperanza está aquí, hay un nicho vacío que ya está comprado y ella va abajo. O sea, que ahí están las tres. Y aquí le decía, padre, digo, dos intercesoras. Porque esa fue otra, la Esperanza fue otra. Y yo he tenido el privilegio y la bendición de estar al lado de estas dos mujeres. Dos mujeres que conmigo yo fui su cura, su sacerdote, su padre espiritual. Y fueron dos mujerazas, normales, simpáticas, de todo. Y trataron de vivir la fe y de integrar una vida a la fe dentro de su realidad. Esperanza nunca tuvo hijos, pero tuvo un marido que lo trae a Dios. Porque aquí lo dijo José. Esperanza trajo a José a Dios. Y lo hizo un hombre, que tú hablas con José, y es uno de esos católicos que saben lo que es su fe. Y que la atendió hasta el final. Si ustedes han visto a Esperanza en el final, Esperanza era un espagueti, es más gordo que Esperanza. Se la comió el cáncer, se la comió, pero una cosa impresionante. Y nunca renegó. Nunca. Y fue así. Y los dos niños de Miosotis son niños especiales. Y ellos tenían sus terapias con sus hijitos. Y nunca con sus niños para arriba y para abajo. Son, o sea, perfectas vidas, no creo que ninguna de las dos, porque Esperanza nunca tuvo hijos y hubiera dado la vida por tener un hijo. Y la otra tenía dos hijos, pero especialmente el mes de medio es muy ADD. Y ahí iba con sus nenes. Y con su matrimonio, y con sus realidades y demás. Pero yo tuve una conversación con ella 4 días antes de que todo esto pasara. Una conversación que nunca tuvimos sino 4 días antes. Es increíble. Nosotros, claro, hablábamos mucho, pero se sentó y fue como diciendo, padre, antes de irme, déjame decirte toda mi realidad. Es algo, los misterios de Dios. Y yo tengo un tesoro que ella comparte conmigo antes. ¿Qué me iba a decir a mí que me estaba diciendo? Quiero que me conozcas antes de irme. Y aquí hay gente que cree que pero ella nunca fue así. Miosotis nunca fue así. Por eso le digo, yo creo que todo lo que está pasando, si usted lo permite, nos puede llevar a ser gente más madura, más observadora, más meditativa, más reflexiva. Gente que tengamos peso. Los españoles tienen una palabra, gente con agarre, dicen los españoles. O sea, que usted agarra. Usted no es de tralalá, de bobería, de arroz con gritería. Usted es una persona de agarre. Que cuando usted habla, todo el mundo escucha. Porque esa persona tiene un aplomo cuando habla. No gente habla por hablar. Porque nosotros no somos así. Nosotros tenemos gente, no, hermano, cuando un cristiano pisa, tiembla la tierra. Cuando un cristiano pisa, tiembla la tierra. Porque el peso del pie de un cristiano marca camino. Eso no podemos ser gente ligera. Porque eso no está en nuestra vocación. Y desgraciadamente eso es lo que el diablo quiere. Una iglesia flojita. De que aleluya, no sé qué. No. Porque una cruz con un hombre crucificado no es una cosa de cualquier cosa. Y nosotros seguimos a Cristo y a Cristo crucificado. Por lo tanto, hoy, cuando usted vaya a su casa, siéntese junto al mar. Que puede ser atrás de su casa, que el patio, lo que sea. Siéntese junto al mar y piense en su realidad. Para cuando que la gente llegue a tu vida
y acuda a ti, no encuentre un vaso vacío, sino un vaso lleno en el que ellos puedan beber. Amén. Hermano, la oración alcanza de Dios un torrente de bendiciones. Animados por la certeza de que Él vela por su pueblo, supliquémosle por nosotros, por su iglesia y por el mundo entero, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la semilla del Evangelio encuentre corazones bien dispuestos y dé fruto abundantes de santidad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa y los pastores de la Iglesia presentemos con solicitud el camino que conduce al reino de los cielos, y para que no decaigan en su empeño, para que no decaigamos en nuestro empeño de sembrar la palabra de Dios en los corazones, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesús suscite entre los jóvenes vocaciones que con generosidad se entreguen al servicio de los hermanos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para los que viven en la precariedad, en situaciones de emergencia, los que pasan hambre, confíen en la providencia de Dios y se vean pronto libres de sus males, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que al salir de esta Eucaristía nos lancemos con decisión a buscar el reino de Dios y a dar el amor que recibimos de Él, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la salud de Carmen Rosado de Miró, Cristian Aquino, Idalis Díaz Paz, Susi Rivera, Richard Cardona, Eva Hernández, María del Rosario Hernández, Lalo Ortiz, y por todas las personas que se encuentran enfermas del alma y del espíritu, especialmente las que están enfermas en toda su mente, depresiones, fobias, estas personas que están, esta gente esquizofrénica. Hoy estaba leyendo un artículo muy bueno sobre la depresión, un tema que nadie quiere tocar, pero de hecho dice que es la enfermedad más mayoritaria en el mundo en este momento. No es el cáncer, es la depresión. Y un artículo que habla de todas las dimensiones de esta terrible enfermedad que al final lleva a la gente al suicidio. Pedir por estas personas, porque a veces la gente, tienes que poner de tu parte. No le digas a una persona deprimida porque la deprime más. ¿Cómo yo voy a no haberme puesto? ¿Cómo yo voy a querer sentirme como me siento si no tengo ganas de bañarme? Pero no está en mí. No me digas que ponga de mi parte, porque entonces no está en su parte. Necesitan atención. Y el Papa ha hablado, el Papa está muy bueno, habla de lo que dijo el Papa Benedicto, lo que ha dicho el Papa Francisco sobre la depresión y la obligación de que tenemos de acompañarlos y ayudarlos a encontrar ayuda. Que a veces esta gente la llevan cuando ya están boqueando y uno tiene que, mira, con los hijos, los cónyuges, cuando empieza a haber indicios, ¿no? ¿Qué te pasa? Te veo muy dejado, te veo... Porque hay momentos que hay una depresión leve que todos tenemos. ¿Ves? Que uno no tiene, por ejemplo, en estos días yo no tengo ganas de nada, pero uno tiene sus armas y uno se sobrepone y todo. Pero cuando tú no puedes ya y tú lo que sientes es que a uno le da por comer, otros pierden el apetito, otros no pueden dormir, otros duermen mucho. Empieza la cosa, tú dices, I need help. Y si tú no la ves, que alguien la vea por ti, te ayude, porque esto no se puede dejar. Así que yo hoy pido mucho porque hay mucha gente deprimida, mucha gente, más de lo que uno puede entender. Y situaciones como estas deprimen mucho, deprimen. Cuando tú ves a esos niños, el corazón se te hace así, pero así. ¿Ves? Así que oremos también por todas estas personas deprimidas, y sobre todo los enfermos del alma,
toda esta gente que vive en pecado, y pobrecita, están enfermas, y se van hundiendo, y se van hundiendo, y se van hundiendo, y llega un momento en que se mueren en vida, por estas personas, y también por los difuntos, por supuesto por Miosotis Rivera López, por mi querido hijo espiritual Amado Hernández, por Carmen Vilanova, Juan Hernández, Neris, María Luisa Marcano, Teodoro Mercado Rivera, Antonia Rivera Burgos, Gretchen Burgos Sanabria, Juan Gómez, y por el hijo del cantante Andy Montañez, muchacho joven también. Algo nos está diciendo Dios, se está llevando un montón de gente. Para que otro caso de que un padre tiene que enterrar a otro hijo. Fíjense que es que uno, pues, en la observación, yo tengo que sentarme, ¿qué está pasando? Que el proceso se está volviendo al revés. La lógica dice que los hijos enterramos a nuestros papás. Y resulta que últimamente los padres están enterrando a los hijos. Mi productora de IWTN, todavía la acabo de ver, pero estuve grabando, la tiene en el teléfono, su sobrina, una beota que es una belleza, 8 meses. ¿Y qué pasa? Que la bebita no sabe, qué raro, y la fue muerta en la cuna. Y ahora resulta que hay una epidemia de niños que se están muriendo en las cunas, no están ahogados, nada. Cuando van a verlo, están muertos. El muchacho este de Disney, de 20 años, que acaba de dejar una película, hecha una película, va a ver una película donde él es protagonista y está muerto. Y era muy bueno, un muchacho que ayudaba en América Latina y todo. Los papás dicen, qué raro que fulanito no se ha levantado, muerto en la cama. Me decía una persona, ¿será rapto? Yo no sé. Pero yo sí tengo como cristiano y sacerdote y católico que decir, espérate, ¿qué me están diciendo? Y creo que de una enseñanza que uno puede sacar es que estamos viviendo muy mundanamente y nadie está entendiendo que nosotros no vivimos para aquí, sino vivimos para la eternidad. Y la mayoría de la gente no está preparada. No está preparada. Pero yo voy a misa el domingo. Pero tu diario vivir, hijito mío. Tu diario vivir. Si tú fueras para el trabajo y te mata un carro, tú estabas preparado. Tú anoche discutiste con alguien y lo mandaste para buen sitio y el soberbia no le has pedido perdón. Y te acostaste así. Son cosas que hay que pensarlas. Lo que le digo a estos muchachos, no se me acuesten en pecado mortal. No te acuestes con alguien con que, mira, tengo que pedirle perdón. ¿Cuándo lo vas a pedir? Cuando estés muerto. Los muertos no piden perdón. Por eso uno mira, ligerito de equipaje. Ligerito de equipaje. Yo no sé ustedes, pero yo cada cierto tiempo, es algo que quizás porque me estoy preparando y no lo sé, pero yo hace ya como 1 año y medio, yo estoy cogiendo el hábito de deshacerme de cosas. Ahora me regalaron algunas cosas muy bonitas, yo me las pongo. Entonces, por una camisa que cojo, una camisa que regalo. Yo, decir, ¿y esto para qué yo lo quiero? Mira, lo voy a donar. Ligerito de equipaje, porque yo no me llevo nada de eso. ¿Qué yo me llevo? El bien que hice, el mal que me economicé. Y eso es muy importante, orar por estas personas, por todas nuestras intenciones también, y por nuestra feria, que ahí está todo caminando. Y esta feria hay que celebrarla, la feria mejor del mundo, porque está dedicada a Miosotis, que la estaba esperando con ansia con sus muchachos. Y yo lo voy a hacer en honor de ella, porque ella estará entre nosotros en su espíritu y con toda la alegría que ella nos podía dar. Por esa feria y por todos los que vamos a trabajar en ella y los que van a acudir, roguemos al Señor.
Dios y Padre providente, que creaste el universo y lo mantienes en la existencia, dándole vida por la acción de tu Espíritu Santo, no desoigas las oraciones que en nombre de tus criaturas te hemos dirigido, y concédenos escuchar tus palabras y dar frutos de santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones, este pan y este vino con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Miosotis, a Amado, a Juana, a María Luisa, a Teodoro, a Antonia, a Gretchen, a Juan y al hijo de Andy Montañez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente un signo de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo. Comulgar sacramentalmente, le pedimos que se una a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y de recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
verte. Llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Acuérdense, ¿verdad?, que estamos, aunque queda muy poquito tiempo, cualquier persona que pueda ayudarnos con artículos para el bingo, estamos ahí todavía, si hacemos, ¿no? Pero estamos dependiendo, ¿sabe? Nada más que es un día, el domingo, lo que estamos viendo cuántas horas, porque dependiendo de los regalos. Así que si tienen algún artículo, que a veces uno guarda unas cosas que uno no usa, ¿no? A veces la gente ya no toma café expreso y tiene cosas nuevas, pues las puede traer. Como se lo voy a agradecer muchísimo. Y lo otro es que ahora también estamos abiertos. Este año, después de todo, creo que vamos a tener más machinas que nunca, porque tenemos unas machinitas pero también son para los niños. Ahí está el toro loco ese y las cosas. Alguien me dice, ¿usted va a montarse en el toro? Digo, bastante loco tengo yo porque tengo que meterme más con el toro loco. ¿Entiendes? Pero eso se trajo por los niños, porque los niños iban a ir a algo, pero el contacto lo tenía Miosotti y se lo llevó. Entonces, además, uno está por la calle con muchos niños. Entonces, pues, lo que hicimos fue buscar unas maquinitas, pero creo que a veces la señora nos los deja, o sea, tendríamos todas malas de los niños, así que a lo mejor terminamos con más machinas de las que habíamos pensado, que la vida da tanta vuelta. De todas las maneras están las grandes que están ahí afuera también. Así que en la oficina estarán vendiendo las libretas para todo, porque hay para adultos y para niños. Y traigan a los niños, la feria es muy bonita y sobre todo hay un ambiente muy sano, que en pocos lugares ya uno tiene en Puerto Rico, en muy pocos lugares hay un ambiente sano, guardado, hay muchas cosas ya, en cualquier lugar se vende cerveza y todas esas cosas. Cuando usted da el trago ya la gente se vuelve necia y se vuelve incordia, y entonces pues cualquier cosa, y los niños no. Yo siempre, a mí, yo la bebida alcohólica nunca la he soportado, nunca. Y un día le voy a explicar por qué, ya acuérdenmelo, pero tiene que ver con algo que me pasó de niño. Y por eso yo, esa estampa, no la olvido. Yo nunca en mi vida he tomado una copadita de sidra, cosas así, pero igual que yo nunca he fumado en mi vida. Pero eso tiene que ver con yo soy alérgico al cigarrillo.
yo tengo una persona que me esté fumando ahí, empiezo con una alergia horrible, ¿no? Entonces, pues, son regalos que uno le dio porque nunca he fumado y nunca he tomado. O sea que yo puedo trabajar en un liquor store que ni lo toco, porque a mí todas esas bebidas me saben a medicina. Pero bueno, cada uno, pobrecito. Entonces, pues, yo por eso nunca, y he visto con dolor situaciones bien difíciles a causa de la bebida, y desgraciadamente aún en la iglesia, todas las verbenas en Estados Unidos tienen bebidas, y por eso, por ejemplo, la parroquia de mi familia, ellos tienen una feria como la nuestra, que corre jueves, viernes, sábado y domingo. Y ellos sacan de esa feria, la última vez que estuve hablando con el párroco, que se estaba quejando, dice, este año la cosa estuvo muy floja, nada más que sacamos de la feria $185,000. Digo, mijo, yo me muero de viejo como Matusalén y yo no llego ni a 20,000 pesos. Pero claro, ellos tienen un trailer que es de la Budweiser, que se los pone gratis y eso traca, y yo no, yo le tengo mucho miedo, porque sale una persona ahí y hay un accidente. ¿Y de dónde venía? Este hombre venía de borracho, de la parroquia. Y tengo un compañero que él todavía no se lo ha podido perdonar, pobrecito. Y él era un muchacho bueno, un hombre joven, hizo su verbena, le llaman verbena. Y entonces, carnival. Y entonces una señora que había luchado mucho con su marido, que había empezado a ser abstemio, como estaban en la parroquia, se dio una cerveza, y basta media vez que el alcohólico haga esto. Por eso algunos no toman vino, ni la hostia mojada, porque es una enfermedad, no pueden, no toleran nada, ni la tacita de café expreso, no lo toleran, es que el hígado no lo tolera. Y entonces se dio una cerveza y se emborrachó, y le formó un treque allí, y ella fue para donde estaba el párroco y dice, sobre su conciencia usted va a llevar a mi marido. Se había curado y se vino a emborrachar aquí a la iglesia. Y él nunca se ha perdonado eso, pobrecito. Digo, chico, fue imprudencia de tu parte, pero todo el mundo aquí hace esto. No, Willy. Digo, hijo, no lo hagas más, y ¿qué vamos a hacer? Y reza por él. Son esas cosas que uno mete la pata sin querer. Y con la buena fe, porque yo no creo que ningún cura quiere ese dinero para uno. Mira que un colegio, que las computadoras de los niños. Pero por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Como dije, 2 males no hacen un bien. Y a veces se pinta tan bonito. No, pero no seas así, tú sabes, no se puede ser tan radical. Y empiezan a meterte presión. Y uno no quiere ser malo, uno no quiere ser el malo de la película. Pero a veces uno tiene que, you have to stand by what you believe. Y a veces no, porque te sientes muy solo. Y a veces te tiran a matar. Ahora tú eres más papista que el Papa. Eso no se dice. Y es sí, yo soy más papista que el Papa en algunas cosas, sí. Así que, y esto es lo que he tratado, porque ha habido gente aquí que me ha dicho, ay padre, pero no podemos dar sangría bautizada. Digo, no. Es la única cosa que yo no bautizo. Ni la piña colada se queda moro. Se queda moro, pero no hay bautizo. ¿Entiendes? Pues, una piñita colada con un paquito de bautismo, ningún bautismo, que espera la confirmación. Pero no, porque es que uno nunca sabe, de cualquier hueco sale un ratón, hay que evitar, porque nuestros pueblos nunca han aprendido a beber. Yo viví en Roma 8 años y yo nunca en mi vida vi un borracho en Italia. Pero desde que tú eres pequeñito, como en España, usted aprende a comer y a tomar vino. De hecho, yo me acuerdo que los italianos, cuando toman vino, le echan agua. Pero nosotros no nos enseñaron. Además, nosotros tomamos ron, aguardiente, tequila, que eso es alcohol. Entonces, imagínate. Entonces, no es que eso sea malo, es que nosotros no lo sabemos hacer. Y hasta que usted no aprenda a guiar, usted no puede comprarle un carro a su hijo porque se va a matar. Esa es la cosa, ¿ves?
Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas, dicen esto y con esto termino, en su justa perspectiva. Quedemos en paz.